Quisimos ponerle por título a este mensaje: las nuevas tendencias familiares. Y como ustedes veían en el video, el hogar es el reflejo de una realidad social. Y estuvimos investigando algunas encuestas, pero nos basamos en un censo que se hizo por allá en el año 2005 aquí en Colombia, y esto nos trae un reflejo de lo que está pasando de pronto en Latinoamérica y en diferentes países. Pero la familia para esa época, dice que el 33% estaba constituida por 4 o más integrantes en su familia. Ya más adelante, en el año 2018, se volvió a hacer otro censo, y lo increíble es que ese porcentaje disminuyó. Imagínense que ya no era el 33, sino el 17%. Es decir, que se redujo el número de personas en cada familia a la mitad. Obviamente que cuando hacen este censo dicen que pues hay nuevas familias. Cuando recordamos en ese video esa foto de por allá de los años 60, 70, eran fotos a blanco y negro. ¿Y cómo era una familia en esa época? Entonces ahí se veían numerosas, ¿no? Ahora la foto sale la pareja y un perrito, pero ahora eso antes, en el año 70, eran numerosos. Una mujer tenía en promedio, imagínense, 8 hijos. A lo largo de su vida se la pasaban a toda hora embarazadas. Pero imagínense que a partir del 2015 se estima que una mujer tuvo un promedio de un hijo. Eso quiere decir que tenemos menos hijos en cada familia. Y esto sucede porque las mujeres pasamos de ser mujeres de hogar y nos fuimos a lo laboral. Entonces ya las mujeres, entre comillas, digamos, me incluí en un tiempo en esa estadística, y era que quería plata, quería supuestamente más dinero para poderle dar gusto a mis hijos, más dinero para tener una casa más grande, más dinero para... Y resulta que, bueno, fue mi caso y lo puedo hablar, hasta que mi hijo mayor cumplió 9 años y Dios me llama al orden, 9, 10 años, y me saca de mi rol supuestamente feliz y dichosa ganando muy buen dinero, y me llama a, bueno, es hora de que estés en casa, tus hijos van a entrar a una adolescencia y quiero que estés ahí. Eso para mí fue muy duro, porque lo que vivíamos en ese momento en el mundo, y creo que hoy en día es más fuerte, es que la mujer tiene que salir, y se nos está olvidando el rol de mamás. Delegamos esta responsabilidad a una empleada, al jardín, al colegio, a una tía, a la abuelita, y nos vamos a ese mundo laboral. Tristemente estamos en un mundo donde nos están metiendo una diversificación familiar. Entonces vemos ahora familias sin hijos, mujeres criando a su hijo solo, o el hombre criando a sus hijos solos, o lo más triste, hombres, pareja de hombres o pareja de mujeres adoptando hijos y criando familias, o lo más también que vemos es la parte de las personas solas. Es un porcentaje muy alto aquí en Colombia, del 18%, donde quieren vivir solos o solas con una mascota. Ya no quieren tener ni siquiera un matrimonio, no quieren absolutamente nada que ver, pero esto marca mucho en el rol de la mujer, porque la mujer está llamada a construir, la mujer está llamada, y sí, nosotras también podemos ayudar económicamente en nuestra casa, por supuesto que sí, pero no se nos olvide este rol tan hermoso de educar nuestros hijos, de formarlos en el temor de Dios, de cuidarlos y blindarlos para un mejor futuro. Ahora, yo añado ahí es que de todas maneras la mujer, Dios le dio también la oportunidad de ser una excelente profesional, y lo hacen muy bien, pero también Dios le da unos roles tan importantes en su hogar. Y la conclusión de este censo implica una cosa, que hay diferentes formas de convivencia, nuevas formas de convivencia, nuevos conceptos de lo que es la familia. O sea, en el año que yo nací eso no existía ningún concepto de estos. Pero ¿será que Dios concibe el hogar desde estas tendencias? Quiero que nos preguntemos. ¿Será que Dios está de acuerdo con estas concepciones de familia? ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que un día darle cuentas a Dios, ¿sí? De ese establecimiento de lo que es el hogar. Porque creemos que
es lo primero que Dios nos va a pedir cuando lleguemos a su presencia. A mí me va a decir, oiga, don Edgar, ¿y qué pasó con la señora Iris? Y yo le tengo que decir, Señor, aquí te la entrego sin arruga y sin mancha. O de pronto vamos a decir, no, Señor, es que nos agarramos un día las mechas y nos separamos y pues yo me conseguí un par de viejas de 20 años. No, vamos a dar cuentas al Señor. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente, ¿será que este foco de la creación es lo que queremos dejarle a nuestra próxima generación? Sí, porque el Señor es el creador de los hogares. Y preguntémonos, ¿será que nosotros somos hogareños? ¿Creemos en la conformación del hogar tal como el Señor lo diseñó? ¿Sí? Y hoy queremos decirles, junto con mi esposa, que como iglesia tenemos la responsabilidad, escuchen esto, es una responsabilidad vital, y es que tenemos que mantener el diseño original de Dios. Tenemos que hacer y cuidar nuestras generaciones para que se mantenga esto a través del tiempo, conforme al diseño de Dios. Ahora, no nos tiene por qué interesar lo que digan los reportes de los censos, las tendencias, lo que está de moda. No quiere decir que los censos no sean buenos, que no sirvan para nada. No, sino que no pueden desestructurar el diseño de Dios. Y acordémonos que desde Génesis 1 el Señor está hablando cuál debe ser el diseño de Dios. Eso es lo que el Señor está hablando desde Génesis. Dice el primer punto que queremos compartir con ustedes, que el diseño, la formación de una familia, de una casa, la encontramos en Génesis 1 del 27 al 28. Yo sé que todos la hemos escuchado, la hemos leído, la hemos meditado, pero la queremos volver a leer. Y dice, así Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llénenla, gobiernen, reinen. Y todo esto se da, esta bendición que Dios nos da como esposos, como papás, la empezamos a ejecutar desde nuestro hogar, con nuestros hijos. Ahí es donde vamos a ¿qué? A fructificarnos, a multiplicarnos, a llenarnos, a gobernar. ¿Y a qué? A reinar. Dios nos dio una responsabilidad como papás moral, espiritual y social para levantar una familia para Él. Esa es nuestra gran responsabilidad con nuestros hijos y con nuestras parejas. Dios delegó parte de su autoridad a nosotros como papás para encaminar a nuestros hijos por los caminos de bien. Por eso nosotros enseñamos aquí en el grupo de conexión de parejas, les damos herramientas cada viernes, cómo sacar adelante nuestro matrimonio, cómo sacar adelante nuestros hijos, cómo encaminarlos en ese temor de Dios, que aunque estén bombardeados de tanta cosa, porque ustedes lo saben que nuestros hijos están bombardeados de los medios de comunicación, de las vallas publicitarias, de un centro comercial. Ya uno va al centro comercial y ya las vallas es una cosa impresionante. Están las redes, los compañeros de colegio, de universidad, la presión social es muy fuerte sobre ellos. Pero si nosotros hacemos una buena labor en casa y se los decimos nosotros, que Dios nos dio 3 hijos varones, que criar varones son una bendición, pero Dios nos retó a criar varones, a sacarlos adelante, y créanme que sí se puede. Con Dios sí logramos levantar hijos temerosos del Señor. Nuestra responsabilidad, y dentro de esa responsabilidad tenemos que también cumplir unas obligaciones como esposos y como papás. Y nos enseña el Señor que tenemos que tener cuidado con muchas malas decisiones que como pareja podemos tomar y llevar nuestros hijos por delante. Por eso en el grupo de conexión de parejas, si queremos hacer este énfasis y los invitamos, porque aquí aprendemos entre todas las parejas, compartimos nuestros testimonios de lo que hemos vivido, de lo que hemos llorado, de lo que nos estamos viviendo, cómo entre nosotros nos edificamos para sacar hijos, generaciones que amen y les sirvan al Señor. A nosotros nos costó mucho entrar
cuando hablamos de obedecer a Dios conforme a su parámetro, a lo que dice la palabra, nos costó mucho entrar en esa obediencia perfecta, como lo decía la Biblia, de que el hombre era la cabeza, la mujer era el cuello, que el hombre era la autoridad, que yo me tenía que sujetar. A mí no me parecía, yo quería borrar ese versículo, a mí no me parecía justo que me tuviera que someter a un hombre, a ver cómo me voy a someter a un hombre y que él sea el que mande y el que haga, pero resulta que yo lo tomaba de una manera pues dura, en mis heridas, en mis cosas, pero cuando ya empiezo a trabajar con el Señor en mi corazón, entiendo que no es que yo me tenga que esclavizar a mi esposo, sino simplemente Dios lo puso de autoridad, y cuando nos ponemos de acuerdo, Él es el que da el mensaje a los hijos. Cuando nos ponemos de acuerdo en una decisión de vacaciones, es el que dice a dónde es que vamos. Cuando nos hemos puesto de acuerdo, no es que me anule o me quite a mí como mujer, simplemente le estoy dando su lugar de honra y de autoridad en el hogar. Entonces nosotros también tenemos responsabilidades y tenemos que aprender a ser obedientes. Tremendo, ¿no? La palabra en Malaquías 2:15 dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Miren lo que dice aquí: de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. O sea, quiere descendencia. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Esta es nuestra responsabilidad de formar una generación. ¿Para quién? Para Dios. O sea, el Señor nos está diciendo que vivamos, que nuestros hijos, que esta generación vivan para Él. Así que nos corresponde a nosotros, ¿cierto? A pesar de las dificultades de lo que se está viviendo en este mundo loco, porque estamos viviendo cosas muy locas, a lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno, ¿sí? Es hacer real a Jesús en nuestras familias. Es lo único. En el colegio nos pueden dar muchas instrucciones, en la iglesia, en muchas partes, en los libros podemos aprender, pero definitivamente a través de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos tener clara la situación para dónde vamos. Ahora, también la palabra habla de que nos multipliquemos, y esa multiplicación, lo hablaba mi esposa, es estar en la unidad. Si nosotros estamos unidos, como decía la canción, somos más fuertes. ¿Por qué? Porque todas estas tendencias que están de moda, ¿qué están haciendo? Distorsionando el modelo de Dios. Todo esto lo está diciendo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que creemos que es normal. O sea, ya nos hacen ver que una pareja de dos hombres pueden tener hijos y los pasan y se ven normal. Cada programa que uno ve ahora, siempre sale una persona de esta comunidad. Entonces, la voluntad perfecta de Dios para nuestros hogares nos está mostrando que hay una competencia, digamos, hoy en día desafortunadamente, entre los esposos o hasta con nuestros hijos. Hay una rivalidad, una competencia, porque pues yo de pronto tengo un mejor trabajo, yo soy la que traigo el billete aquí, entonces se han ido cambiando los roles, que eso lo hemos hablado en parejas. No está mal, porque a veces el esposo no pudo conseguir un trabajo y la esposa, la que está trabajando, está bien, el esposo ayuda en casa. Hay diferentes cambios de roles que han sido de bendición también. Hemos visto muchas parejas así, ¿sí? Pero ¿qué dice el Señor en la palabra en Génesis 2:24? Dice: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ese es un versículo que siempre lo damos al final de las bodas. ¿Por qué? Porque es que el Señor, ese es el modelo de Dios, que nosotros nos tenemos que ir de casa. No podemos quedarnos allá, ¿cierto? En estos días veíamos con mi esposa una serie, una película. La señora estaba enferma porque el guaymarón de 40 años no se quería ir de la casa. Y resulta que cuando este hombre se va, la mamá de este hombre se empieza a alentar, ¿no? La mamá. Entonces, hoy vemos personajes, así como yo, calvitos todavía, es que con mamita en casa, todos gorditos, que no han dejado papá y mamá. Ese no es el modelo de Dios. ¿Por qué? Porque uno como padre no quisiera dejarlos ir. A nosotros nos pasó. Nuestros 3 hijos se fueron,
pero uno quiere retenerlos, uno no quiere que se vayan porque uno los ama, uno cree que Dios se los dio para que los tenga toda la vida. Como padres a veces somos un poco, de pronto, no sé, sobreprotectores quizás, y no queremos, pero ese es el modelo de Dios. Ellos tienen que volar. Duele, lloramos, cuando vienen y nos visitan y se largan, volvemos a llorar, es duro, pero hay que soltarlos, hay que dejar que vuelen, esa es la ley de la vida. Ahora, también el Señor nos dice que dejar a su padre y su madre, ¿sabe a qué se refiere? A que también dejemos las mañas, porque traemos muchas mañas, muchas cosas que aprendimos de mamá, los gritos, la manipulación o la infidelidad del papá. Entonces tenemos que dejar esas mañas, ¿sí? Pero tampoco podemos irnos a los extremos de abandonarlos. Hay que visitarlos, nos tienen que visitar nuestros hijos. ¿Qué más? Si nosotros no dejamos ir a nuestros hijos, ¿sabe qué va a pasar? Que ellos no van a tener su propia huella, ¿sí? Y no vamos a ser fructíferos, no nos vamos a poder multiplicar, nos vamos a estancar. Entonces cada uno tiene que tener su propia huella, porque es la única manera de que la tierra se llene. Pero hoy en día, ¿qué está pasando? Ya hay países que le están diciendo a la gente, venga y por favor llenen este país porque no hay chinos. Ya hay países solo con adultos, sin niños. Y les dicen, vengan por favor, necesitamos gente. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hoy no quieren los hijos, no quieren tener, los que se casan, los jóvenes, no quieren fructificarse, no quieren tener hijos, porque creen que es un gasto. Esa es la mentalidad, y ahorita dicen, no, lo más triste es que como está la situación, estamos acostumbrándonos a los preceptos de este mundo de que un hijo es un problema, que nos roba el tiempo para viajar, que nos roba el tiempo para prepararnos, para estudiar, para hacer una maestría. Creemos que nuestros hijos son un problema, desafortunadamente, ¿no? Con mi esposo, yo les tengo que contar mi pecado oculto. Pero cuando nosotros nos fuimos a vivir, llevamos 2 meses de conocernos. Imagínense las falencias y los huecos tan grandes de nuestro corazón emocional, que nos conocimos y a los 2 meses, hola, mucho gusto, nos vamos a vivir. Y nos fuimos a vivir olímpicamente. Y eso sí, con una condición: si esto no funciona, cada uno coge por su lado. Listo, mucho gusto. Y así fue que arrancó nuestra relación, que hoy en día decimos, pero ¿en qué planeta estábamos? ¿Qué locura era? Pero era lo que se estaba viviendo nuestro entorno, y eso era normal. Hasta que ya nos confrontaron, oigan, que van a ir a hacer lo mismo. Sí, pero se tiene que casarse, tiene que tener la bendición de Dios. Y bueno, empezamos como a organizar la vida, pero solo cuando Dios llega a nosotros. Pero inicialmente nosotros dijimos, a pasearse, hijo, y a seguir estudiando y vamos para adelante. Eso sí, hijos no. No queríamos porque pues de pronto nos iban a robar la libertad. Entonces, pero resulta que Dios no la jugó. Y nos ha empacado 3 hijos, no 1 ni 2, sino 3, y todos hombres y súper seguidos. Y nosotros nos miramos, íbamos a un restaurante a almorzar con los 3 y el último, que era el bebé. La gente alrededor de nosotros se volteaban y nos miraban como bichos raros. Además que yo soy comeaños, ¿no? Gracias al Señor, vaca chiquita, siempre es ternera. Entonces, miraban a Guitar, uy, ese señor tan grande y esa niña tan chiquita, con esos 3 niños, ¿cómo harán para comer? ¿Cómo harán? No, eso nos preguntábamos. Y nosotros éramos como que, no, bien, pero por dentro, ay, sí, ¿qué vamos a hacer con estos 3? Y entrábamos como en ese pánico. Pero cuando conocimos del Señor en la mitad de esa historia, hasta el día de hoy podemos ver la mano de Dios, cómo Dios pudo levantarnos con esos 3 hijos, les pudimos dar estudio, cada uno para la gloria de Dios por su misericordia. Son profesionales, viven de eso y mantienen sus hogares de esta profesión. Entonces crean que si Dios nos da hijos, 1, 2, 3 o 4, crean que Dios sí nos va a suplir, Dios no nos va a desamparar. Tenemos que quitar ese miedo que la gente nos dice, no, es que hoy en día tener hijos, eso es muy duro, nos coarta nuestra libertad. En el Salmo 127:3 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte.
Ojo con eso. Y memoricemos los que somos padres y los que aún no. Los hijos son una bendición. En ninguna parte de la Biblia, ni desde Génesis hasta Apocalipsis, en ninguna parte dice que los hijos son una carga, son un problema, son un dolor de cabeza. Esos dichos los dice el mundo. Pero con Dios no. Cuando ya estamos dentro de su pueblo, los hijos son una bendición. Pero como venimos de hogares destructurados, de hogares donde no nos enseñaron a ser papás y a ser mamás, no nos enseñaron esos patrones que Dios esperaba, pues nos hemos equivocado y tristemente muchos tuvieron o han tenido hijos donde no han sido responsables en su educación, en su crianza y en su formación. Pero nunca es tarde, nunca es tarde. No importa los años que tenga su hijo o su hija, siempre hay una oportunidad, y se lo digo yo, y ustedes conocen mi testimonio, que yo conozco a mi mamá ya grande y bueno, restauramos nuestra relación y nos amamos y hablamos. Dios sí puede cambiar la historia. Tremendo, ¿no? Bien, lo segundo es que tenemos que buscar y sanar nuestras raíces, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tendencias actuales aceptan todo tipo de relaciones. Desafortunadamente, cuando no conocemos, pues obviamente la embarramos, como decía mi esposa. Todos caímos ahí. Ahora, con esto que quiero decir, no quiero ni estamos señalando ni juzgando, no. Pero desafortunadamente, cuando tenemos relación, intimidad, sexo, pues obviamente antes del matrimonio trae consecuencias. Y una de esas a veces son los embarazos antes del matrimonio. Y creemos que los hijos, también otro concepto errado es que se pueden crecer sin papá. Y a veces pues no vemos la relevancia, la importancia, lo que implica la palabra compromiso, ¿sí? Hoy en día, digamos que esa palabra se ha perdido, pero cuando nosotros nos casamos, cuando constituimos una familia, una relación, hablamos de pacto. Pacto es compromiso, ¿sí? Cuando asumimos esa responsabilidad. Y pues obviamente hoy en día dices, pues si no nos entendemos, pues ¿qué? ¿Cuál es el problema? Pues nos separamos y listo. Y nos casamos de pronto otra vez con otra persona, ¿sí? Y no vemos que el matrimonio tiene un propósito, que es algo serio. O casémonos, como decía mi esposa, a ver cómo nos va, cómo funciona esto. Si esto funciona, pues le seguimos. Y si no, pues miramos a ver cada uno por su lado. Dice la palabra en 1 Corintios 10, 23 al 24. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero, los peros del Señor, no todo les conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Hay algunas acciones pues que no son malas, pero desafortunadamente pueden perjudicar a otras personas. No debemos pensar solamente en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, Dios ama al divorciado, pero Él aborrece el divorcio. Dios no está de acuerdo con el divorcio. ¿Tú qué dices? Sí, hablando de este punto, nosotros como iglesia y en la experiencia que Dios nos ha permitido de trabajar con muchas parejas en todos estos años, tristemente el divorcio es una de las armas más destructivas que usa Satanás para matar a un niño, a un joven. Esta es de las armas más destructivas porque le roba la identidad, le roba la seguridad, le roba todo a un niño y a un joven. Por eso Dios ama al divorciado, pero aborrece, y lo dice en Malaquías, que Él aborrece el divorcio, porque los hijos son los que terminan pagando los platos rotos de nuestra inmadurez, de la falta de trabajar juntos, de la falta de... Por eso en este punto de revisar nuestras raíces, nosotros sí creemos que para dar fruto, para gobernar y reinar sobre nuestro hogar, debemos revisar nuestras raíces. Y nuestras raíces es dónde comenzó nuestra historia. ¿Cuál es nuestra historia? La de mi esposo y la mía. ¿Dónde? En donde nos criaron. ¿Quién fue nuestro papá? ¿Quién fue nuestra mamá? ¿Qué fue lo que aprendimos? Si venimos de hogares separados, si fuimos regalados, y si vivimos con, como haya sido, revisemos cómo está nuestro corazón con nuestros papás. Necesitamos sanar
nuestra relación con nuestros padres. Si su papá ya es muerto y su mamá es muerta, pues igual hacemos un proceso de perdón aquí en el ministerio, donde le quitamos poder, derecho y autoridad al enemigo, porque si en nuestro corazón hay resentimiento en contra de uno de nuestros padres, no pretendamos ser buenos padres o buenos esposos. Necesitamos ir a esas raíces, y por eso aquí en el ministerio, uno de los temas en el encuentro que es contundente, relevante y que vemos liberación y sanidad, es el tema del perdón hacia los padres. Porque a veces decimos, no, pero yo sí amo a mi mamita, yo sí la amo, yo tengo una buena relación. Pero cuando vemos alrededor del hombre, hablo en este caso del hombre, son hombres que les cuesta relacionarse con su esposa, con sus hijas mujeres. Vemos que le cuesta sujetarse a una mujer de autoridad. Y decimos cuál es la raíz, y vamos a la raíz. Tuvo una relación pésima con su mamá, vio a su mamá como la bruja en su vida, a una mamá posesiva, a una mamá agresiva. Y en el caso de las mujeres lo mismo. Si nosotras no sanamos nuestra relación con nuestras mamás, va a haber una competencia siempre, un chichón, una herida, y por eso no podemos ser las mamás que Dios espera que seamos, porque nuestro corazón está quebrado, está lleno de dolor, de resentimiento y de amargura, y necesitamos hacer un alto. Por eso cuando hacemos los encuentros, a veces dicen, yo quiero repetir, repítalo. Si usted cree que eso es lo que le conviene pasar a su corazón, hágalo. Necesita levantar la mano y decir, no puedo perdonar a mi papá y mi mamá. Levante la mano con su mentor y dígale, mire, no he podido, yo necesito sanar, porque de lo contrario Dios no va a poder cambiar nuestro corazón si nosotros no solucionamos esas heridas de nuestras raíces. Y de esta manera, cuando perdonamos a nuestros padres, le cerramos la puerta al enemigo, y Dios va a quitar el corazón amargado y resentido y nos va a dar un nuevo corazón. Y eso lo vemos en Efesios 6 del 2 al 3, que es bíblico y es una ley espiritual. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Dice, honra a tu padre y a tu madre, hónralos. Sí, pero fue terrible, me abandonó, se fue con otro, nunca me dio un estudio, no me dio un par de zapatos. Hónralo. La palabra no nos dice qué clase y qué calaña de papá tuvimos, dice honra. Entonces hoy es el día para hacer el alto y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Yo tengo aún con mis suegros, los que tengan suegros, recuerden que sus suegros son sus segundos papás. Y si no aprendemos a honrarlos y a respetarlos, pues todo lo que emprendamos, un negocio, un hogar, unos hijos, no va a florecer, ni siquiera un ministerio, porque el enemigo tiene un derecho y un poder sobre nosotros. En Malaquías 4:6 dice, y memoricémoslo, Dios hará volver el corazón de los padres a sus hijos y el corazón de los hijos a los padres. De lo contrario, y ojo con esto, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Si no nos reconciliamos con nuestros padres, dice que vendrá maldición sobre la tierra. Si no nos reconciliamos con nuestros hijos, vendrá maldición sobre la tierra. Por eso necesitamos hacer un alto y sanar nuestros corazones. A veces cuando llegamos vueltos nada como pareja, y lo hemos dicho y lo hemos compartido en el grupo de parejas, nosotros lo primero que hacemos como con cada uno es, ¿cómo está tu relación con tu mamá y tu papá? No, pero es que yo vengo mal con él, porque él me ha sido infiel, él es tacaño, él no tiene visión en la vida, es que ella me manipula, y lo primero que decimos es, ¿cómo está su relación con sus papás? Porque ahí arranca la mala historia. Entonces, de verdad busquemos siempre la reconciliación. Yo soy testigo de esa reconciliación de mi esposa con su mamá. Yo creo que la mayoría conocen la historia y hace una semana la tuvimos aquí, 2 semanas, mi esposa la trajo a mi suegra a convivir este tiempo aquí, pero me pude dar cuenta de cómo el Señor sanó el corazón de mi esposa, cómo la consintió y diera la impresión de que siempre hubiesen vivido juntas. El amor que mi esposa le demostró es tremendo, lo que Dios puede hacer y sanar nuestro corazón. Y la viejita estaba toda feliz y bueno, qué rico haberla podido atender también aquí en casa. Y mi esposa lo decía cuando como iglesia, de verdad que en los encuentros es los temas más confrontantes y lo que más libera es el perdón a los padres.
Es increíble que cuando llegamos a ese punto, a ese tema, es cuando se destapa la olla. Es cuando todo sale y claro, y viene ese dolor. Uno diría, pero ¿cómo es que la persona más cercana es la que más daño hizo? Porque a ellos tampoco les enseñaron. Ellos también traían sus vacíos, entonces no los podemos culpar. Pero es ahí donde de verdad podemos sanar nuestro corazón. Y tomamos conciencia de que es nuestra responsabilidad sanar. ¿Para qué? Para levantar a una nueva generación que ame a Dios. Ya nosotros, siendo libres, haber perdonado, habiendo sanado, ya no le vamos a transmitir eso a nuestros hijos. Ellos ya van a cambiar la historia. Claro. ¿Sí? Entonces, aprendamos también por otro lado démosle mejor el permiso a Dios que entre en nuestra relación como esposos. Y trabajemos también los dos en nuestra restauración, ¿sí? Porque Él pone el orden perfecto en nuestro hogar. Él quiere que los matrimonios funcionen conforme a su perfecta voluntad. Y cuando Dios entra a un hogar, ¿sabe qué trae? Mi esposa lo dijo ahora, trae visión, sabemos para dónde vamos, crecemos, avanzamos. Esos matrimonios que a veces se estancan es porque de pronto nuestra relación todavía sigue patinando. Hay cosas que no hemos resuelto como pareja con nuestro pasado tampoco. Y no hay visión, no crecemos. Y aún nuestros hijos reciben también una nueva vida, una nueva visión. Nuestros hijos cambian la historia, ellos van a ser totalmente diferentes. Su corazoncito sana. Nosotros lo podemos ver hoy en nuestros hijos. Cambiamos la historia. Y entonces, después de todo esto, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es resistir. Resistamos a esta presión social. No tenemos nada más que hacer. Mantenernos firmes. Mantenernos firmes en nuestras convicciones, en lo que sabemos y entendemos, porque el Señor nos ha dado las instrucciones en este manual de vida. Pero nosotros no podemos cambiar el origen de lo que es la familia, ¿sí? Por los preceptos de lo que está de moda. Mantengámonos firmes. Y lo dice la palabra en Proverbios 24:10. Si fallas bajo presión, ¿qué pasa? Tu fuerza es escasa. Y hoy, desafortunadamente, se acaban las familias. ¿Saben por qué? Por los preceptos de este mundo y no por lo que dice Dios. Esta vaina no resultó. ¿Sabe qué? Yo cojo mi maleta y me voy para donde mi mamita porque mi mamita me va a recibir. Y terminamos una relación de años por una pelea, por algo sin sentido. A nosotros el Señor nos rescató de esa vida que traíamos, nos sacó de Egipto, una vida sin propósito. Teníamos los conceptos, los preceptos equivocados, ¿sí? Pero nuestros hijos, ¿qué vieron? Nuestros hijos vieron otra cosa. Y lo que con mi esposa, cuando ya conocimos del Señor, dijimos, tenemos que trabajar. Y yo le doy gracias a Dios porque mi esposa escuchó la voz de Dios y ella estuvo el tiempo necesario, en el momento necesario, en la edad necesaria para estar con nuestros hijos. Porque con nuestros hijos, al cambiar la historia, ¿sabe qué va a pasar? Ellos le van a contar a sus hijos y sus hijos le van a contar a sus nietos sobre los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Se nos puede olvidar. Pero si llegan hoy en día y no les compartimos a nuestros hijos estos conceptos, ellos van a decir, esto es normal que no tengamos hijos, esto es normal que nos separemos, esto es normal que... Y nosotros tenemos que apreciar de dónde Dios nos rescató, de dónde el Señor nos sacó. ¿Por qué? Porque muchos hijos no tienen ni idea de dónde Dios nos sacó y ellos tienen que saberlo. Desafortunadamente, hoy en día, muchos de esta nueva generación todo lo han recibido en bandeja de plata o no, ¿sí? Pero hay una cosa, y es que ellos no saben hacer conquistas espirituales. Ellos no saben la verdad y todo se volvió para ellos de pronto un paisajismo. O sea, todo les llegó en bandeja de plata, pero no saben Dios de dónde nos rescató, no saben Dios todo lo que tuvimos que llorar, sufrir, todos los milagros que Dios hizo para que estemos hoy restaurados, para que ellos hayan cambiado su vida. Tenemos nosotros la responsabilidad como padres de hablarles a nuestros hijos de la palabra, hablarles con este libro.
Y no como algunos dicen hoy en día, no, pero es que si les hablamos mucho de esto se van a aburrir. No, tenemos que meterles Biblia, como sea. ¿Por qué? Porque este va a ser el resultado conforme nosotros los formemos. Y hay que llamar las cosas como son. Llamemos pecado lo que es pecado. Y así, de esa manera, los vamos a formar. No tenemos que adornarles la palabra, sino por el contrario, hablarles de frente. Hijo, esto es pecado. Esto no es la voluntad de Dios. Ahí yo le complemento esa parte, está en el Salmo 78. Para los que están tomando apuntes así súper pilosos, Salmo 78 del 4 al 6. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Contémosles a nuestros hijos cómo nos conocimos, cómo fue nuestra infancia, qué fue lo que tuvimos que pasar, qué fue lo que tuvimos. No nos dé vergüenza decir, no, mira, yo aguantaba hambre, a mí me tocó trabajar, Iris, yo tuve que empezar a trabajar desde los 8 años, como les he contado, para poder hacer un canje de zapatos. Tenía que trabajar todo un año para 2 mudas de ropa y todo era así. Y cuando mis hijos hoy en día, que todo lo han tenido en bandeja de plata, como dice mi esposo, que se levantan y la nevera está llena, que se levantan y está la loncherita lista, llegan y está el almuercito hecho. Pero cuando nosotros le contamos que tuvimos que aguantar hambre, que yo vivía fines de semana donde decía, no hay que comer, tocó Coca-Cola con una bolsa de pan. Ese era mi desayuno, mi almuerzo y mi comida por 3 días cuando era puente. Ellos no lo pueden creer, pero ellos les decía, pero no me faltó el techo, no me faltó el vestido, no me faltó la comida, no me faltó la salud. Entonces contémosles a nuestros hijos y que vean a un Dios que siempre ha estado, y que cuando ya nos convertimos a Él y decidimos ser obedientes a lo que mandaba la Biblia, Él cambia totalmente nuestra historia. Y les decíamos, tenemos una casa porque Dios tuvo misericordia, un carro porque tuvo misericordia, una empresa porque Dios ha tenido misericordia, les servimos porque ha tenido misericordia de nosotros. Ellos tienen que saber nuestra historia. En 1 Corintios, ya para concluir, 1 Corintios 7:20 dice: cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Y en esta parte queríamos también tocarlo, y es que cada uno en este momento, como usted conoció a Jesús, siga en esa condición. Pero si usted vive en unión libre, cásese, tenga la bendición de Dios completo. No es lo mismo vivir en unión libre, y con todo el respeto se lo decimos porque lo vivimos nosotros, que ya estar casados. ¿Vamos a hacer lo mismo? Sí, exactamente, lo mismo, solo que vamos a tener la bendición de Dios. Entonces, si usted es padrastro o madrastra, pídale a Dios que le dé amor por esos hijos, que de verdad se sienten a hablar, y que la persona, que en este caso el papá biológico, le delegue a usted la autoridad para educar a esos hijos en el temor de Dios, para corregirlos, para ponerles límites. Esto es de sentarse y hablar. De lo contrario, el padrastro, si no se le entrega totalmente esta autoridad de formar un hijo, se va a armar siempre un caos. Entonces es importante que los que son padrastros levanten la mano, busquen ayuda, métanse con el Señor, y de verdad los que son padres biológicos entiendan y comprendan a estos padrastros que no es fácil educar hijos que no son suyos. Entonces ayudémosles, que un padrastro haga una buena labor, y hemos conocido padrastros de verdad que uno se les quita el sombrero, que uno dice, wow, llegó tanto, porque no fue solo reglas. Las reglas se pueden poner, un padrastro puede llegar a poner reglas en este hogar, pero una regla sin relación, sin amor, se convierte en un hijo rebelde. Entonces son cosas que hay que hablarlas y hay que trabajarlas. Dios puede capacitarlos. También están los divorciados. Si usted está divorciado y tiene hijos adolescentes, como les digo, especialmente a las mujeres, cuando vemos que tienen hijos, les digo, hagan un alto con su romance. Tenga su romance si quiere, pero no meta a un hombre en la adolescencia de sus hijos, porque ellos en ese momento, los adolescentes, están en una tira y afloja en su identidad, y lo último que quieren es tener un extraño en su casa invadiendo su tiempo de mamá o su tiempo de papá. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si tienen hijos adolescentes y usted está en un romance, está divorciado y quiere volver a tener su segunda oportunidad,
pues espérese el tiempo para, digamos, consolidar ese matrimonio, porque los hijos hay que darles el tiempo de que maduren. Ya cuando entren a la universidad y estén un poquito maduros y usted ya vea que pueden volar y que tienen clara su identidad y sus convicciones y que esto no le va a afectar, hágalo. De lo contrario, hemos visto mujeres que han llevado sus esposos a hogares con hijos adolescentes y ha sido una catástrofe porque no la han logrado. Entonces, pues dice la palabra, quédense en como están en la condición. Pero bueno, hay que trabajar en eso. Cuenten con nosotros como ministerio. Los invitamos al grupo de parejas los viernes a las 7 de la noche. Y el grupo de mujeres también aquí les capacitamos, les entrenamos, les enseñamos, las sanamos, liberamos, mejor dicho, lo que necesiten, cuenten con el ministerio.